Bien, continuamos con nuestra serie, La familia, el sueño de Dios. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 6, pero quiero recapitular, repasarlos en términos generales, los anteriores capítulos, hasta el 5. Veamos en el capítulo 1, hasta el 5 está prácticamente la estructura básica. Pero en toda estructura, como en una casa, casa es familia. La familia de Dios tiene una estructura, como cualquier otro edificio. El número 1, el capítulo 1 que vimos, es el fundamento o el cimiento. Una edificación tiene que tener cimientos. Y nuestro cimiento o fundamento es Cristo, la roca. Lo que está construido sobre la roca permanece, no está sobre tierra movediza y va a resistir. Esa es la roca, Jesucristo el Señor, en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos la lealtad, es muy importante, que es algo parecido a la fidelidad, pero no es exactamente, entre la relación entre seres humanos. La lealtad es algo muy importante en la familia de Dios, y esa es una columna muy importante, la primera columna. La segunda columna es la fidelidad, que es respecto a la relación de los hombres con Dios. Se requiere fidelidad para con Dios, no tener otro Dios. Tenemos uno solo al cual debemos dar honra, gloria, alabanza y ser fieles en sus mandamientos y en todo lo que Él ha establecido, dando culto también a nuestro Creador. Después vimos, en el siguiente capítulo, vimos lo que es la identidad, capítulo 4, y la identidad, recordemos que la identidad es, en la vida espiritual, no es otra cosa que identificarnos con la verdad, es con la palabra, la verdad, la palabra de Dios. Si nos identificamos con la verdad, seremos hijos de Dios, no al contrario como los que son hijos del diablo, que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Dios, el único Dios omnipotente, en Él está toda la verdad. Y finalmente vimos, en el capítulo número 5, vimos la unidad. Esa unidad es muy importante porque nos da la fuerza. Un ejemplo de unidad lo tenemos en la familia cristiana de la iglesia primitiva, donde todos tenían en común todas las cosas, estaban unánimes, no existían divisiones, no existían diferencia de criterios, de filosofías. Todos estaban en el espíritu bajo un mismo objetivo, sin orgullos, y no había ninguna división, disensión. Por eso esta iglesia tuvo gran fortaleza. Y la unión hace la fuerza. En la familia, pues esto es muy importante para que todos puedan progresar, y mucho más a nivel de la familia en Cristo. Hoy en día la familia en Cristo en el mundo entero está dividida, está dispersa, y por eso no tenemos la fuerza que debemos tener. Cuando lleguemos a la unidad del Espíritu, tendremos una fuerza sobrenatural grandiosa, una gran bendición. Bien, entonces, mirando la estructura que es del cuerpo de Cristo, la casa de Dios, entonces nos falta algo, ¿sí? Como en toda construcción, tenemos los cimientos, tenemos 4 columnas fundamentales, 4 columnas que sostienen, pero nos falta algo muy importante, que es la cubierta. O sea, una casa tiene que tener lo que llamamos comúnmente techo o cubierta, que es la cobertura, y esto corresponde espiritualmente a la cubierta o cobertura del Espíritu Santo. Entonces, una casa que no tenga cubierta
pues está la inclemencia del mal tiempo, entra la lluvia, entra el frío, de día un calor insoportable, los ladrones se pueden entrar. Es un ambiente hostil y realmente no es cómodo. Inseguro también. Vemos que espiritualmente necesitamos esa cubierta para tener tranquilidad, paz, bienestar, bendición y una gran protección contra todas las amenazas de afuera. Bien, esa cobertura no es otra sino el mismo Espíritu Santo, Entonces lo vamos a ver claramente en la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 30, vamos a leer del 1 al versículo 3. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Bien, en este pasaje vemos claramente que el Señor dice, bueno, ustedes ¿por qué no tienen la cobertura del Espíritu Santo? Porque se cobijan con otra cubierta que no es la del Espíritu de Dios. ¿Por qué no me han pedido consejo? Se han cubierto con la sombra de Egipto, del mundo, de los hombres, de los espíritus malos, y eso lleva a la ruina y destrucción. Mientras nosotros tengamos la cobertura del Espíritu Santo, realmente la casa que hemos construido se vuelve una fortaleza muy grande contra todas las adversidades, y como lo vemos normalmente, ¿no? Un fuerte pues es impenetrable. Entonces es importante pedirle a Dios Padre que coloque sobre nuestra vida la cubierta del Espíritu Santo para obtener bendición, protección, y además esa cobertura que es el Espíritu Santo nos conecta en oración, en una buena relación con Dios Padre. Si no está esa cubierta, la oración no funciona, y por eso en el libro, en la carta de los Efesios, habla claramente, dice que orando en el Espíritu. Allí en el capítulo 6 lo habla claramente de que debemos orar en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es como ese contacto con el cielo mismo. Vemos entonces que el Espíritu Santo como cobertura y cubierta de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestro propio ser, porque nosotros también somos casa de Dios como seres, cuerpo, alma y espíritu, somos como una casa. Debemos tener sobre nuestra vida la cubierta del Espíritu Santo. Bien, miremos algo bien importante para tener la bendición y el poder y la prosperidad como hijos de Dios, así como la tuvo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito. En el capítulo 61 de Isaías, vamos a leer el versículo 1. Y ahí vemos claramente que aún el Salvador, el Señor Jesucristo, como templo de Dios, tenía toda la estructura que hemos visto en estos capítulos, pero también tenía la cobertura del Espíritu Santo, la cubierta. Entonces vamos a leer. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bien, acá se ve claramente que el Señor dice que el Espíritu de Dios está sobre él, o sea, tiene la cobertura, la cubierta, el techo, tiene eso que lo cubre o cubierta simplemente,
Y esa cubierta también expresa de luego protección, ¿sí? Pero también denota que estamos bajo el gobierno del Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí, o sea, gobernando mi vida. Es así como en esta tierra, por ejemplo, nosotros como casa, este planeta, pues tiene la cubierta de la atmósfera, ¿sí? Nos cubre totalmente y estamos bajo esa cúpula que es la misma atmósfera para poder vivir tranquilos y bien, y nos protege muchas cosas. Bien, es así, hermanos, como hay que darle importancia a la cobertura del Espíritu Santo. Si tenemos la cubierta del Espíritu Santo, ¿sí? Imagínate el techo. Si lo tenemos, vamos a tener paz, tranquilidad, seguridad. Los adversarios, enemigos, no pueden entrar. Bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Espíritu Santo, entonces vamos a tener la misma atmósfera del cielo. Entonces nuestra familia va a estar en paz, tranquilidad, seguridad, en una protección grande para la salud, para la economía, para la vida espiritual. Bajo la cobertura del Espíritu Santo podremos orar con libertad, tener una buena relación con Dios. Entonces fíjate la importancia de esa cubierta, como la tiene la cubierta de una casa. Una casa que tiene no tiene cubierta, porque la cubierta está dañada, entra el agua, se inunda, bueno, hay frío, y llega un huracán y se lleva absolutamente todo. Entonces, fíjate que si tenemos esa estructura, vamos a progresar como familia, como personas, y vamos a tener una relación excelente con Dios el Padre. Bien, nos vemos, queridos hermanos, en el próximo capítulo, que es supremamente importante, donde voy a explicar más a fondo toda esta estructura. Dios te bendice.